Mucho mejor, presenta. Atrévete a pensar por ti mismo. La sociedad conspira contra la individualidad de sus miembros. Ralph Waldo. Hoy conoceremos cómo pensar de manera autónoma puede hacernos más poderosos, y también entenderemos por qué algunas personas dejan de pensar por sí mismas. Usaremos el ejemplo de Jorge y Pedro. Jorge, desde que comenzó a conducir, siempre usó su memoria para orientarse en su ciudad, lo que le permitió desarrollar un mapa interno de la ciudad. Con solo unas pocas indicaciones, podía encontrar cualquier lugar. Con el tiempo, Jorge perfeccionó su habilidad y aprendió a navegar en otras ciudades, lo que le permitió descubrir patrones profundos en la construcción de cada ciudad. Su capacidad para orientarse se volvió tan aguda que prácticamente no podía perderse. En resumen, Jorge era libre para ir a donde quisiera. Por otro lado, Pedro siempre confió en el uso del GPS para guiarse en su ciudad. Se resistió a ejercitar su mente y nunca se preocupó por la ruta que tomaba. En cambio, su mente se enfocaba en otros aspectos de su vida, como su trabajo, sus relaciones o sus estudios. Como consecuencia, nunca desarrolló un mapa interno sólido ni afinó sus instintos de dirección. Debido a esto, cuando su GPS dejó de funcionar, se perdió fácilmente y sin poder llegar a ciertos lugares. Pedro siempre dependió de su GPS. La capacidad de Jorge para pensar por sí mismo lo hizo más imparable porque entrenó su mente para resolver sus propios problemas. Se negó a subcontratar su pensamiento y no confió en una autoridad externa, lo que le dio más control sobre su propio destino que Pedro. A diferencia de Pedro, Jorge luchó por encontrar su camino al principio, pero con el tiempo, esta lucha le dio más libertad. Cuanto más pensaba Jorge por sí mismo, mejor se volvía su comprensión del mundo. Y cuanto más informado estaba, mejor pensaba. El pensamiento mejora el conocimiento, y el conocimiento mejora el pensamiento. El proceso se refuerza a sí mismo. Y cuanto mejor piensas, más control tienes sobre tu destino. La analogía utilizada compara a los pensadores independientes con los árboles que al principio luchan, pero que a medida que sus raíces crecen y se expanden, crecen cada vez más rápido y se vuelven imparables en su autoexpresión. Pensar por nosotros mismos es una tarea sencilla, simplemente tenemos que hacernos preguntas como: ¿por qué no puedo llegar a mi destino? ¿Por qué estudiar este tema? ¿Por qué trabajar en este trabajo? ¿Por qué vestirnos de esta manera? ¿Por qué callarnos cuando tenemos algo que decir? Estos por qué son como fertilizante para la mente, permitiéndonos recibir la semilla del conocimiento y preparándonos para aprender. Si reflexionamos honestamente, es posible que muchos de nosotros hayamos perdido nuestra curiosidad natural hace tiempo. Dejamos de hacer preguntas porque se volvía difícil de tolerar. Un adulto que hacía demasiadas preguntas podía terminar como Sócrates, encarcelado y condenado a muerte, acusado de corromper a la sociedad y a la juventud. En un ensayo, Ralph Waldo escribió que la sociedad conspira contra la individualidad de sus miembros. La mayoría de las veces, la virtud que se solicita es la conformidad. Desde temprana edad, la sociedad nos ha enseñado a someternos a la autoridad, a no hacer demasiadas preguntas y a no ser molestos. La sociedad nos ha enseñado a ser niños buenos. Según la sociedad, un niño considerado bueno es aquel que acepta sin cuestionar lo que se le dice y sigue todas las reglas impuestas por los mayores. Un buen niño a los ojos de la sociedad es como un camello que lleva las cargas de los demás sin protestar. Si preguntamos a nuestros padres por qué debemos comer verduras, su respuesta es simplemente porque yo lo digo. Si preguntamos a nuestros maestros por qué debemos callarnos y levantar la mano, su respuesta es porque yo lo digo. Si un policía nos pide injustamente que nos bajemos del coche y preguntamos por qué, su respuesta es porque yo lo digo. En nuestra sociedad, se espera que nos adaptemos y obedezcamos a las normas establecidas. Sin embargo, si nuestro conocimiento se limita a seguir estas normas sin cuestionarlas, ¿quién tendrá la valentía de desafiar a los tiranos?
¿Quién tendrá la capacidad de cuestionar la utilidad y el valor de estas normas impuestas? Si nadie se atreve a hacer estas preguntas, entonces aceptaremos sin cuestionar la justificación sin fundamentos de estas reglas. Una mente que acepta esta respuesta se vuelve insípida y no puede aprender ni crecer. Porque yo lo digo, es el enemigo del pensamiento independiente, la curiosidad y la duda. Sin pensamiento independiente, la sociedad no puede sobrevivir ni prosperar, ya que está formada por individuos. Una mente autónoma no reconoce la autoridad y considera que la única autoridad es la verdad. Todo es susceptible de ser cuestionado y analizado, y si algo no puede ser criticado o cuestionado, significa que estamos frente a un tirano. Y tal vez la mayor amenaza de tiranía se encuentre dentro de nosotros mismos. Un pensador auténtico no acepta la autoridad de sus propios pensamientos anteriores. Ponen su propia mente bajo el mismo escrutinio, cuestionamiento y crítica que aplican a cualquier otra mente. Un individuo crítico no se conforma con una respuesta porque sí, y por esta razón mantiene su capacidad de cuestionar. Al hacerlo, su mente permanece abierta para recibir nuevas ideas, y de estas, surge la creatividad. El acto más creativo de una mente independiente es su propia vida y destino. Por lo tanto, es importante seguir preguntando por qué. Aunque yo haya dado mi explicación, queda en ti cuestionarla, analizarla y decidir si es verídica o no.